Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profesor, buenas noches. Ya. Ya. Vamos a tratar hoy día el tema de probabilidades, ¿ya? Empezamos de una vez con el tema de probabilidades. Ya, vamos a definir algunos conceptos de probabilidades, experimento, espacio muestral y evento. Como también definir algunos principios para asignar la probabilidad. Aprenderemos reglas de probabilidad también. Regla de la adición, multiplicación, la probabilidad condicional, la probabilidad total y el teorema de Bayes. Algunos conceptos básicos. Un experimento aleatorio consiste en la ejecución de un acto ¿no? Una o más veces, cuyo resultado en cada prueba depende al azar. Prácticamente un experimento es la actitud que realiza el investigador, pero el resultado que obtiene depende bastante de la aleatoriedad. Eh, el espacio muestral viene a ser disculpen, el espacio muestral es un conjunto de resultados, mientras que el evento es una parte del espacio muestral. El espacio muestral se define por omega. Un evento viene a ser un subconjunto del espacio, ¿no? Justamente lo que decía anteriormente. Se representa por letras mayúsculas. Tipos de eventos. Por ejemplo, un evento cierto o seguro es un evento que normalmente ocurre, ¿no? El evento cierto o seguro es cuando el evento es igual al espacio muestral. Un evento elemental es cuando tiene un solo resultado, un solo elemento, ¿no? Cuando hablamos de probabilidad, en este caso, más que todo hablamos digamos, de un valor que está entre 0 y 1, ¿no? Ahí hay algunas axiomas de la probabilidad. En este caso, la probabilidad de un evento está entre dos valores, entre 0 y 1. Cuando hablamos de una probabilidad es igual a 0, cuando no hay ninguna posibilidad, digamos, de obtener un resultado. Y cuando hablamos de la probabilidad es igual a 1, es cuando es perfecto, ¿no? Lo que se estima, lo que se quiere hallar. Y el axioma 2 es cuando también encontramos la probabilidad de un espacio muestral. La probabilidad del espacio muestral viene a ser 1. ¿Por qué? Porque el conjunto o los resultados del espacio muestral es igual a los resultados del evento. Cuando son iguales, la probabilidad del espacio muestral viene a ser 1. Una probabilidad es una fracción. N minúscula entre N mayúscula. N minúscula viene a ser el número de elementos del evento. Y N mayúscula viene a ser el número de elementos del espacio muestral. Cuando el número de elementos del evento es igual al número de elementos del espacio muestral, significa que la probabilidad es 1.
Métodos y para asignar probabilidades. En total hay 3 métodos. Método clásico, método de frecuencia y método subjetivo. El método clásico es cuando, por ejemplo, ¿no? Lanzas una moneda, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara? Un medio. ¿Cuál es la probabilidad de obtener sello? Un medio. Lanzas un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 1? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6? Es un sexto. El detalle ahí, ¿cuál es? ¿Y por qué le repetí varias veces esto? Un sexto, un sexto, un sexto. No porque he querido, sino para que ustedes entiendan que cuando las probabilidades son iguales, ¿no? En la ocurrencia de los eventos, cuando son iguales, se llama equiprobable. Y hablamos de un método clásico. Hablamos de un método clásico. Un ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un representante estudiante del salón? ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un representante estudiante del salón? O a un estudiante representante del salón. Si son 50 estudiantes, ¿cuánto es la probabilidad? 1 entre 50. 1 entre 50. Cualquiera de los estudiantes, de los 50 que hay, tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Entonces, todos me van a decir 1 entre 50, 1 entre 50. Ahí las probabilidades son iguales para cada uno. Entonces, estamos hablando de una situación equiprobable. Cuando hablamos de esa situación, es un método fácil. Método de frecuencia relativa. Por ejemplo, igualmente, ¿no? En el salón hay hombres y mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? 20 de los 50. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a un representante estudiante mujer? Entonces yo tengo que saber cuántas mujeres hay. 20 entre cuánto? Entre 50. O sea, cada una de las 20 mujeres, su probabilidad es 20 entre 50. O sea, cada una de las 20 tiene la misma probabilidad de ser seleccionada, pero la probabilidad es 20 entre 50 para cada uno. Ahí estamos hablando de un método de frecuencia relativa. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a una representante, auditor de la Facultad de Ciencias? ¿Qué tengo que hacer?
contar todos los auditores y dividirlo entre el total. Y todos los auditores tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Entienden? O sea, eso es un método de frecuencia relativa. Otro método subjetivo, ¿no? Esto se ha movido, ¿ya? Eso se ha movido, ustedes lo pueden acomodar, pero se ha movido todo eso. El método subjetivo. El método subjetivo, más que todo viene, la situación viene, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que llueva mañana? Entonces yo tengo que ver qué pasó ayer. ¿Llovió en la mañana? Yo tengo que ver qué pasó el jueves pasado. ¿Llovió? Yo tengo que ver en qué estación estoy. O sea, todo eso yo tengo que analizar. ¿Para qué? Para dar una respuesta a ello. Para dar una respuesta a ello, yo tengo que evaluar todo eso. Ahí hablamos de un método subjetivo. ¿Bien? Reglas de la probabilidad. Vamos a estudiar en total aproximadamente 5 reglas de probabilidad. Uno es regla de la adición. Ahí hay un ejemplo. Otro es la probabilidad condicional. Otro es la regla de la multiplicación. Otro es el teorema de Bayes. Y la probabilidad. O sea, cada uno tiene sus cosas, ¿ya? En las cuales de cada uno vamos a hacer un problema, ¿ya? A ver, vamos a desarrollar la práctica, ¿ya? Y vamos a empezar. Por ejemplo, aquí. En cada uno de los casos siguientes, indique el método para asignar probabilidades. Método clásico, método de frecuencia, método subjetivo. Un asistente contable encuentra 30 asientos contables defectuosos, de un total de 50 asientos. La probabilidad de que haya un artículo defectuoso es 0.60. ¿Cuántos asientos hay en total? 50 asientos. De los 50, ¿cuánto encontró defectuoso? 30. Los 20 son buenos, 30. Entonces, la probabilidad de que haya un artículo defectuoso es 0.60. O sea, dividió 30 entre 50. O sea, cada asiento contable defectuoso tiene la probabilidad de ser seleccionado. Entonces, ahí estamos hablando de un método relativo. Se formó una comisión para realizar una auditoría en diversas empresas comerciales, cuyo número de integrantes es de 7 miembros. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de ellos sea elegido como presidente de la comisión? O sea, son 7 en total. Son 7 miembros y cada miembro tiene la probabilidad de ser seleccionado, cada uno. Entonces, ahí estamos hablando de un método clásico. Dice, considere que usted compra uno de los 5 millones de billetes que se vendieron en el sorteo de lotería. O sea, todos se vendieron.
¿Cuál es la probabilidad de que gane el premio mayor de $1.000.000? O sea, cada uno tiene la misma probabilidad de ganar el premio, ¿no? Entonces, en este caso, si yo compré, un billete, solamente un billete, ¿no? O si yo compré, digamos, claro, un billete, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? 1 entre 5 millones. Entonces, en este caso, eso, desde el punto de vista, eso sería un método clásico si compran 5 millones de personas, ¿no? O sea, si cada uno compra un billete, es un método clásico. Si cada uno compra un billete. Pero si de los 5 millones, por ejemplo, uno compra un billete, pero otro compra 10, otro compra 20, ahí ya cambia la situación. Pero el enfoque, nosotros le tenemos que ver en el enfoque que cada uno compra un billete. Entonces, en ese aspecto, eso sería un método clásico. Estimar la probabilidad de que la inflación en el Perú aumente en el 2024. Eso es un método subjetivo. La probabilidad de que la recaudación tributaria de Perú sea superior a Chile en el 2023 es 0.40. Ahí hablamos de un método subjetivo. Un ejecutor coactivo consideró contribuyentes que realizaron pagos atrasados sobre sus deudas tributarias a la SUNAT en el 2020. ¿Cuál es la probabilidad de que un contribuyente tenga deuda tributaria atrasada? A ver, un ejecutor coactivo consideró contribuyentes que realizaron pagos atrasados sobre sus deudas tributarias a la SUNAT en el 2020, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un contribuyente tenga deuda tributaria atrasada? Pero algunos, o sea, todos no van a tener deuda, ¿no? Todos no van a tener deudas, ¿no? Entonces, si lo veo desde el punto de vista que todos no van a tener deudas, solamente algunos tienen deudas. O de repente la mayoría, ¿no? Pero va a haber algunos que no tienen deudas. Porque dice, un ejecutor coactivo consideró contribuyentes que realizaron pagos atrasados sobre sus deudas tributarias a la SUNAT en el 2020. ¿Cuál es la probabilidad de que un contribuyente tenga deuda tributaria atrasada? Es relativo clásico. Eso lo veo como un enfoque relativo. ¿Por qué? Porque todos los contribuyentes que, digamos, que viven esta situación no van a tener deuda, solamente algunos. Ese algunos es una cantidad. Y lo divides entre el total, eso viene a ser una frecuencia relativa. Es un enfoque de frecuencia.
La percepción de la inflación en el 2023, eso viene a ser subjetivo. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un deudor tributario del área de educación? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un deudor tributario del área de educación? Está tomando todo del área de educación. Esto viene a ser clásico, esto no puede ser relativo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un deudor tributario? Pero solamente del área de educación. Entonces solamente hay un área donde enfocas cuáles son los deudores. Esto se ve para que sea un enfoque clásico. ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa gane una licitación? Esto creo que es subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que evaluar, ¿no? Para que gane la licitación, qué requisitos debe cumplir, ¿no? Entonces necesitas evaluar ahí. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un contribuyente que aporte al sistema de pensiones prima? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un contribuyente que aporte al sistema de pensiones prima? Esto viene a ser un enfoque relativo. ¿Por qué? Porque en total, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un contribuyente que aporte al sistema de pensiones prima? No. Entonces, aquí se supone que hay varios sistemas de pensiones. Horizonte, ¿no? Pero aquí dice de seleccionar un contribuyente que aporta al sistema de pensiones. Esto aparenta, parece que ser un clásico, un enfoque clásico, ¿no? Pero se supone que el contribuyente también aporta al sistema horizonte, ¿no? Esto parece, se parece bastante, a ver, este rojito se parece bastante a esto. Pero ahí dice seleccionar un deudor tributario del área de educación. Y el otro es, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un contribuyente que aporte al sistema de pensiones prima? Un contribuyente, claro. Ahí dice un contribuyente que aporte al sistema de pensiones prima. Eso es relativo. ¿Y por qué es relativo? Porque ahí dice un contribuyente que aporte al sistema de pensiones prima. O sea, entonces, los contribuyentes, ¿a quiénes aportan? Aportan a Prima, Horizonte, Pro Futuro, ¿no? Entonces se supone, pero te dice que solamente tienes que seleccionar uno que aporta al sistema de pensiones, que va a ser una cantidad. Entonces, eso sería, desde mi punto de vista, eso sería relativo. Es muy diferente a esto, ¿no? Porque acá te dice cuál es la probabilidad de seleccionar un deudor tributario del área de educación. Solamente del área de educación. No, esto sería enfoque clásico. Ya, entonces, ahora vamos a hacer una pregunta ya más aquí, por ejemplo, ¿no?
esta pregunta. A ver. Suponga que se seleccionó un estudiante y se consideró su escuela profesional. A ver, ¿cuál es la probabilidad que el estudiante seleccionado sea de la escuela de contabilidad? A ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? El experimento. El experimento, en este caso, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Profesor, El experimento, en este caso, es elección de un estudiante. Después, el espacio muestral, el espacio muestral viene a ser este que está acá. Este es igual a Y. Entonces, el espacio muestral viene a ser, ya, tenemos que construir el espacio muestral. A ver. A1, que es contador 1. A2, puntos suspensivos. A24. Sigamos. Gestión tributaria. B25, B26, puntos suspensivos. B36, si no me equivoco. Siguiente. C37, C38, puntos suspensivos. C40. Ahí está. Entonces, lo que quiere decir que esto, lo que estoy sombreando primero, amarillo, esto, lo que estoy sombreando después, verde, y esto es celeste. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que el estudiante seleccionado sea de contabilidad? Sea de contabilidad. Entonces, sería de esta forma, ¿no? Entonces, ¿y quién es contabilidad? Es A, ¿no? Entonces, A, dos puntos, es contabilidad. B, dos puntos, es gestión tributaria. C, dos puntos, es auditoría. Entonces, acá sería la probabilidad de A. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Número de elementos hay. Antes de empezar, acá sería. Acá no sería esto. Aquí sería. Aquí sería A. Es igual. Estaría copiando todo esto.
¿Cuántos elementos hay tiene amarillo? 24. ¿Y el total cuánto es? 48. ¿Cuánto es aquí? 0.5. Paso todo esto acá. ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante seleccionado sea de la escuela de auditoría? Entonces, acá pongo auditoría. Y esto viene a ser C. Entonces, este viene a ser C. Y lo que estaría copiando es esto, lo que está acá. Entonces, aquí sería sería 12, ¿no? Entre 48. 12 entre 48, ¿cuánto sería? 0.25. Pero esto viene a ser C. Siguiente. Ahí es. ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante seleccionado sea de la Escuela Profesional de Contabilidad y de Auditoría? Este es contabilidad y este es auditoría. ¿Ya? Entonces aquí faltaría lo de auditoría, que es este, ¿no? Ahí estaría. Pero te dice O. Aquí está O. Entonces, si te dice O, aquí aplicas regla de la adición. Y cuando hablamos de la regla de la adición, hay dos fórmulas. Uno, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ya, ese es uno. Y otro es esto, ¿no? Menos la probabilidad de A intersección a ver, vamos a buscar. No, si no, le hago con la N. Ahí está. Ven, ahí. A ver, regla de la adición. ¿Cuál estaría utilizando aquí? ¿La primera o la segunda? Esto es cuando los eventos A y B son mutuamente excluyentes. Y esto sucede cuando hay intersección, ¿no? Hay elementos comunes en A y B, ¿no? Entonces, aquí
sería, la probabilidad ya no sería AB, sino C, ¿no? Ahí está. La probabilidad de A o C y la probabilidad de A o C también, ¿no? Entonces, aquí sería, eh, yo tengo que ver, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante seleccionado sea de la escuela de contabilidad o de auditoría? En primer lugar, yo tengo que saber si hay un estudiante que estudia las dos carreras. Si yo sé que hay un estudiante que estudia las dos carreras al mismo tiempo, hago la segunda, porque ahí necesito la intersección entre A y C. Pero eso no puede ser. Que yo sepa, no hay ningún estudiante que estudie las dos carreras al mismo tiempo. Entonces, esto se descarta. Esta fórmula no va, sino sería esta. Entonces, aquí sería, ¿cuánto sería aquí? La probabilidad de A sería 24 entre ¿cuánto? Entre 48. Más la probabilidad de C sería 12 entre ¿cuánto? Entre 48. Entonces, el resultado final sería ¿cuánto? 36 entre 48. En las cuales, aquí sería, ¿cuánto sería ahí? Sería la tercia, la sexta, sería 0.75 sale. 0.0. Entonces, esto no va. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante seleccionado sea de la Escuela Profesional de Contabilidad y Gestión Tributaria? Entonces, yo tengo que copiar todo esto. No, todo esto, contabilidad y gestión tributaria, que usted ve. Aquí es gestión. Gestión tributaria. Entonces aquí, esto es A y este es B, ¿no? Ahí está B. Y B es el verde, todo lo que está de verde aquí. Ahí está. Pero te dice, este es B, este es B, entonces acá sería menos la probabilidad
de A y B. Esto es lo que pide. Entonces, y por lógica, yo tengo que decir, yo despejo esto. Por ejemplo, yo despejo esto. ¿Y esto qué es igual? ¿No? Esto es igual a la probabilidad de A, más la probabilidad de B menos la probabilidad de A o B, ¿no? Ahí. Entonces aquí, este I que está acá, que está de rojo, viene a ser este I que está acá. ¿No? Pero es inaudito, ¿no? Justamente lo que dije anteriormente. Cuando digo, ¿cuál es la probabilidad que el estudiante seleccionado sea de la escuela de contabilidad y de gestión tributaria? ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante seleccionado sea de las dos escuelas? O sea, que estudie ambas carreras. Y eso no se puede dar. No se puede dar. Ahí es. Bien. Esa es la regla de, de la adición. A ver, desarrollamos esto, por ejemplo. La 9, ¿no? Si no esto. La 6, sencillo. El presidente de una junta de directores dice, hay 50% de posibilidad de que esta compañía tenga utilidades. 30% quede a nivel y 20% de que pierda dinero el siguiente trimestre. ¿Cuál es la probabilidad de que no se pierda dinero el próximo trimestre? Entonces yo tengo que ponerlo esto así. A dos puntos. Utilidad. B dos puntos. B dos puntos. Nivel. C dos puntos. Pierda. Entonces, acá digo, ¿cuál es la probabilidad de A? Es igual a 0.50. ¿Cuál es la probabilidad de B? Es igual a 0.30. ¿Cuál es la probabilidad de C? Es igual a 0.30. Ahí está. Ahí está.
Aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que no se pierda dinero el próximo trimestre? Entonces, de que no se pierda dinero el próximo trimestre. De que no se pierda dinero es el complemento. Entonces acá va a ser 1 menos la probabilidad de 0. Y esto es igual a 1 menos ¿cuánto? 0.20. Y esto es igual a 0.80. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga utilidades o quede a nivel el próximo trimestre? Entonces, yo tengo que saber todo esto, ¿no? Pero esto es, tengo utilidades o, ahí está. Entonces, tengo utilidades o nivel. Entonces digo, la probabilidad de A o B. Ahí está. Entonces, la probabilidad de A más la probabilidad de B, de repente es el menos. La probabilidad de A intersección, ahí está. Entonces, al mismo tiempo, yo puedo generar utilidades y quedar a nivel. O sea, cuando se realiza, por ejemplo, la venta de algo, yo puedo generar utilidades y al mismo tiempo quedar a nivel. No puedo. Entonces, ahí hablamos que A y B son mutuamente excluyentes, ¿no? Acá es 0.5 más 0.3. ¿Y cuánto es esto? 0.3. Aquí. Esto es 60 contadores, 25 auditores, 15 contadores y auditores. Entonces, A, contadores. B, auditores. C, no. Y el otro es 15 contadores y auditores. Entonces, ¿cómo serían? Son 100 especialistas. Entonces, aquí,
Ahí, ¿no? A ver, ¿cómo hago esto? Ya. A ver, esto, por ejemplo, aquí es 60 contadores. Ya, muy bien, bueno, ya. Eh, en este caso, contadores hay 25, 60 contadores, 25 auditores y 15 contadores y auditores. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Dónde se insertan textos? Ya, ¿esto cuánto sería? 60 contadores. Ujú. No, no voy a demorar ahí.
Ya, aquí. Son 100 especialistas en total. Son 60 contadores, 25 auditores, 15 contadores y auditores. Entonces, la probabilidad de A es igual, de A es igual 60 contadores. Entonces, como son 15 contadores y auditores, entonces ahí serían, no, 60. En total sería ahí 45, ¿no? Entonces la probabilidad sería 45 entre 100. Esa es la probabilidad. Y la probabilidad de B, en este caso, viene a ser auditores. Auditores hay 25. Entonces ahí sería 10. ¿No? Claro. 10. ¿10 entre cuánto? Entre 100. Y el siguiente es la probabilidad de A y B es igual 15 entre 100. Claro, pues, ¿no? Porque contadores en total son 60, pero 15 hay en la intersección, más 45 serían 60. Y los auditores, en total hay 25, pero 15 hay en la intersección. ¿Cuánto le faltaría para 25? 10. Está bien. Entonces, ahora aquí, ¿cuál es la probabilidad de que un especialista seleccionado sea contador o auditor? Ya, esa es la pregunta. Entonces, la probabilidad de que un especialista sea contador o auditor va a ser igual ¿a qué? A la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de A? 45 entre 100 más. ¿Cuánto es la probabilidad de B? 10 entre 100 menos. ¿Y cuánto es la probabilidad de A intersección B? 15 entre 100. Entonces aquí sale cuánto. 45 más 10 son 65. 50 entre 100, en la cual sería 0. Ahí. Eso sería la respuesta. El siguiente sería, ¿cuál es la probabilidad de que un especialista seleccionado no sea especialista en ninguna de las carreras? Entonces, esto es, por ejemplo, esto es esto, ¿no? La probabilidad de A o B intersección.
es igual 1 menos la probabilidad de A o B. Eso sería. Profesor, en el anterior sale 0,4. ¿Dónde? ¿Esto? Es 55 menos 15. A ver. Ya. 45 sería 55. Sí, 55 menos 15, 0,4. Aquí sería 40. Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que un especialista seleccionado no sea especialista en ninguna de las carreras? O sea, el complemento. ¿No? El complemento. Entonces, cuánto habría fuera? ¿No? Esto tienes que hacer un diagrama de B para verlo mejor, ¿no? Lo que quise hacer. Porque en la intersección hay 15. Entonces, 15 en la intersección, ¿no? Más 45 más 10, ¿cuánto sería? Sería 70, ¿no? Pero ¿por qué sale 70? ¿Por qué sale aquí 0,4? Porque aquí está, 15 es la intersección. Pero le está restando, ¿no? 15 más 10 debería salir 0,5. Sí, sí, está bien. Sí, sí, está bien. A ver, acá sería 15, 0,60. A ver, ¿cuánto quedaría de complemento? 30. 0.3. 30, ¿no? Pero esto no sería el complemento. Porque acá es 0,4. Profe, ¿Sí? en esa probabilidad de A unión B, la probabilidad de A y en probabilidad de B usted puede escoger, tomo básicamente solo contadores y solo auditores. Pero si es A unión B utilizando la fórmula de A más B menos A intersección B, sería tomando a todos. Está restando. Ajá. Porque si lo hago independiente, o sea, mutuamente excluyentes, sería 45 más 10, 55. ¿Y cuánto quedaría? 45 y no puede ser. Acá sería 45, 15, 70. Claro, porque acá está restando eso. No le está Ah, sumando. Vamos a ver. entonces sería sumándole prosa más 15 sobre 100. Y ahí sale 0.7. ¿Dónde? ¿En qué parte? En A unión B, ¿Ya? es que la probabilidad de A lo que hallamos fue de solo contadores. En la probabilidad de B serían solo auditores
Y 10. faltaría una intersección. Ya Sería menos 15. más 15 sobre 100. Menos 15. 45 más 10 más 15. Y ahí saldría 70 sobre 100, que es 0.7. Y ya el complemento sería 0.3. No, ahí sí, ahí sale justo lo que estoy haciendo. Entonces, en este caso, lo que se podría hacer aquí, ochenta y cinco, 70, ¿no? No, pues ahí está mal. Creo que no tenía que restar los Claro, está contadores. mal. Claro, es que ahí está mal. Es por no hacer el diagrama de B. Claro, está mal. O sea, ahí es, claro, si yo lo pongo aquí 60, acá sería 25, ahora sí. Y acá sería ¿cuánto? 15, ¿no? Sí, hay 15, normal. Ahí ¿cuánto sería acá? Ahora sí. Pero 70 sobre 100, que es 0.7. Claro, ahora sí. 70,0100 es 0.7. Claro, así es. Claro, porque lo estoy haciendo en forma independiente, pues. Eso es porque no hago el diagrama de Venn. En el diagrama de Venn se mira, se ve mejor eso. Pero si no, lo estaría haciendo independientemente todo. Ahí sería 0.7, ¿no? Ahora sí sale acá. Entonces, ¿acá cuánto sería? 1 menos 0.7. ¿Y cuánto quedaría? 0.3. Ahí está. Ahora sí. Ya. Y ahí se solucionó el problema. Ya, hemos hecho hoy día, nos quedamos ahí, hemos hecho regla de la adición nomás, ¿ya? Ya mañana estamos haciendo la parte del... Ya mañana estamos haciendo regla de la multiplicación y probabilidad condicional, ¿ya? Y entonces ahí nos estamos quedando. Ya, hasta mañana.